La historia se escribe con historias, historias de nombres que nadie olvida y sobre todo relatos comunes de gente cuya huella se ha diluido en el tiempo por la dejadez, por el olvido. Es momento de recuperar su huella y contar la historia de personas anónimas que con su vida y sus acciones contribuyeron a conquistar o consolidar derechos cívicos. Este es el espíritu de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que van a desgranar relatos de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Gentes del Común sigue sus pasos y les pone nombre, porque es tiempo de recordar y darles un sitio en la memoria. Hoy nuestro protagonista es Plácido Jurado, 3 veces prisionero. Corría el 30 de agosto de 1936 en Perdiguera, pueblo de la provincia de Zaragoza, cuando un campesino fue fusilado por los rebeldes recién sublevados. Se llamaba José Herrera Oliveros y tenía 43 años de edad. Había nacido el 19 de marzo de 1892 en la calle de la Virgen número 2 de Villamayor. Dejaba una viuda, Encarnación, y 2 huérfanas, Pilar y Luisa. No cayó solo. Junto a él fueron fusilados otros 5 vecinos del mismo pueblo: Ignacio San Juan Blasco, Isabelino San Juan Blasco, Joaquín Araiz Bag y Fernando Bastor Mayoral. Era un verano de terror caliente en España y en Villamayor la cosecha de muerte fue terrible. Sabemos que todos ellos fueron asesinados en la tapia del cementerio de Perdiguera, pero aún no ha sido posible localizar la fosa común. Otro vecino de Villamayor, Plácido Jurado Sacacia, militante anarquista, tuvo algo más de suerte, pues consiguió sobrevivir a la guerra, aunque vio truncada su vida por la sublevación iniciada en 1936 y en pocos años fue encarcelado 3 veces por los franquistas. Plácido Jurado había nacido en Villamayor en 1912 y allí moriría, tras numerosos avatares, en 1960. Fue presidente y secretario de la CNT en el pueblo. Activista vocacional, desde el sindicato intentó convocar junto con Lorenzo Vinués, otro cenetista, una huelga de trabajadores del campo durante la Segunda República. Lanzados a la acción, salieron una noche a pegar carteles llamando a la huelga, pero el padre del propio Plácido los fue arrancando uno a uno. La huelga fue un fracaso. Al estallar la sublevación militar, el 18 de julio de 1936, una parte de la población de Villamayor se plantó ante el cuartel de la Guardia Civil para pedir armas. No solo no tuvieron éxito, sino que además pudieron comprobar que la situación pintaba mal para las izquierdas. Así pues, Plácido Jurado y Lorenzo Vinués, ambos de la CNT, fueron a buscar a sus amigos los Mateos, padre e hijo, para huir con ellos. Los Mateos se negaron. Ellos no habían hecho nada, no habían cometido delitos de sangre, alegaron. No tenían nada que temer. Fueron fusilados unos meses después en el cementerio zaragozano del Torrero. Plácido Jurado y Lorenzo Vinués escaparon de Villamayor en bicicleta, pero la Guardia Civil los detuvo en Bujaraloz. Y aquí llegó el primer cautiverio de Plácido, pues ambos fueron enviados a la cárcel de Caspe, junto a otros presos republicanos, donde pasaron mucha hambre. Esta vez tuvieron suerte. La columna militar del anarquista Buenaventura Durruti, que avanzaba sobre Aragón desde Cataluña, arrebató varios pueblos y ciudades a los franquistas, entre ellos Caspe, y ambos fueron liberados. Plácido Jurado combatió desde entonces con las milicias anarquistas, pasando luego a la Brigada 116 del Ejército de la República. Luchó en Andalucía Oriental y en 1939 se encontraba en Alicante cuando las tropas franquistas entraron en la ciudad. Acabada la guerra,
el aparato represivo de la dictadura lanzó toda su maquinaria legal contra Plácido, que fue hecho prisionero por segunda vez en Alicante el 1 de abril de 1939. Estuvo un tiempo en un improvisado campo de concentración para soldados republicanos, donde volvió a pasar tanta hambre como en su primer cautiverio, y tuvo que alimentarse de alfalfa. Después fue enviado a una cárcel, de donde salió en 1941 desterrado a Zaragoza. El cura de Villamayor lo avaló para que regresara al pueblo, bajo el régimen de libertad condicional. Mientras tanto, se le aplicó el Decreto 108 de 1937 sobre incautación de bienes. El 11 de mayo de 1938, la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza incoó contra él un expediente basado en un informe de la Guardia Civil. La comisión decretó el 11 de mayo de 1938 su responsabilidad por su actuación contraria al triunfo del movimiento nacional. En el expediente número 4763 del juzgado número 3 de Zaragoza constaba como afiliado a la CNT, propagandista del Frente Popular, huido a la zona roja. No faltó quien lo delatara. En su contra declararon Antonio Parellada, Esteban Layús, Eduardo Gargallo y Lorenzo García. Estos testimonios sirvieron a las autoridades franquistas para proclamar su mala conducta y declararlo un peligroso propagandista del marxismo y acusarlo de haber incitado a las masas a la revolución en sus predicaciones y mítines que daba. El 30 de noviembre de 1939, el juez Pablo de Pablo Mateos lo declaró culpable y ordenó el embargo de sus bienes. Poco había que embargar, porque ya no tenía nada. Pese a todo, la Comisión de Incautaciones le impuso el 23 de marzo de 1939 una multa de 3.000 pesetas, una cifra exorbitante para un campesino pobre. Una vez liberado, volvió a Villamayor en 1942, donde se casó con Julia Orga. Tuvieron 2 hijos, pero Plácido se sabía señalado y perseguido e intentó emigrar, embarcando para Venezuela o México. No lo consiguió, y además tuvo mala suerte, pues en uno de estos intentos fue apresado en Sevilla. Era la 3ª vez que volvía a la cárcel. Además, fue condenado a trabajos forzados en distintos lugares, como Revenga, Segovia y San Estevo do Sil, en Galicia, donde recibió la visita de su esposa y sus hijos. Cuando cumplió la pena impuesta, regresó a Villamayor. Ya no volvió a estar encerrado en una cárcel, aunque toda España fuera una inmensa prisión. Tuvo 2 hijos más y falleció poco después, en 1960. Desde entonces descansa en su pueblo. Sus vecinos fusilados, en cambio, siguen desaparecidos. Aún hoy en Villamayor continúa la búsqueda de esta fosa común. Plácido Jurado, 3 veces prisionero, activista vocacional, militante anarquista desde el sindicato CNT, consiguió sobrevivir a la guerra, aunque vio truncada su vida por la sublevación iniciada en 1936. Encarcelado 3 veces por los franquistas, sufrió durísimas condiciones. Así nos lo han relatado Adriana Casasola, investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y tutora de la UNED, Miguel Martorell Linares, catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, Irene Mendoza Martín, doctora en Historia Contemporánea y miembro de un proyecto de memoria democrática en el CSIC, y Pilar Mera Costas, profesora en el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, sobre una biografía de la que es autor Daniel Aquillué, profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Gentes del común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que rememora historias de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama
cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Desde esta serie, Gentes del Común, queremos seguir sus pasos y ponerles nombre, homenajearlas, porque es tiempo de recordar y ponerles un sitio en la memoria. En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Gracias por vuestro interés.